El abuelo Manuel pasaba las tardes en su estudio, un rincón de madera vieja y olor a papel eterno, acariciando con dedos temblorosos los lomos desgastados de sus libros. Su nieto Hugo, un joven de trajes caros y reloj de oro que siempre miraba el segundero con impaciencia, entró al despacho sin tocar, haciendo crujir el suelo de cedro. —¿Todavía pierdes el tiempo con estos restos de basura, abuelo? —preguntó Hugo con una risa seca, mientras apartaba con asco un ejemplar de cuero que Manuel leía. Manuel no respondió. Simplemente cerró el libro con una suavidad que parecía un rezo, manteniendo su mirada perdida en la ventana, aceptando el insulto con un silencio. —Esto solo ocupa espacio y huele a muerto —continuó el joven, sacando su teléfono para tomar fotos de las estanterías como si estuviera inventariando escombros viejos. Cuando no estés, lo primero que haré será contratar a un camión de basura para que limpie este nido de ácaros, sentenció Hugo, ignorando el brillo de dolor en Manuel. Pasaron los meses y el silencio del abuelo se volvió definitivo. Tras su partida, Hugo no esperó ni al tercer día de duelo para presentarse en la casa con cajas de cartón. Con movimientos bruscos, empezó a arrojar los libros en las cajas, burlándose de las anotaciones que Manuel había hecho a mano en los márgenes de aquellas páginas raras. Llamó a un comerciante de saldos, un hombre de manos sucias que compraba papel por kilo, y le ofreció toda esa carga de mugre por una cifra miserable que diera risa. Llévese todo, mi abuelo era un acumulador de desperdicios y necesito este espacio para mi nuevo estudio de diseño, dijo Hugo mientras fumaba con aire de superioridad. El comerciante observaba las cajas con una expresión extraña, casi de duda, pero Hugo lo apuró con un gesto de desprecio. Rápido, que mi tiempo vale más que ese papel. Una vez que el camión se llevó el último rastro del tesoro de Manuel, Hugo brindó solo con un whisky caro, sintiéndose liberado del peso de un pasado que consideraba pobre. Una semana después, Hugo recibió una notificación legal sobre la herencia total. El testamento de Manuel era breve y directo, escrito con la misma calma que sus días. El abogado, un hombre serio que conocía a Manuel desde hacía décadas, se sentó frente a Hugo y dejó un pequeño sobre lacrado sobre la mesa de cristal de la oficina. Su abuelo dejó una cláusula específica, Hugo, dijo el abogado, mirándolo por encima de sus lentes, con una frialdad que al joven empezó a incomodarle por primera vez. La propiedad y sus cuentas bancarias solo pasarán a su nombre si usted conserva y entrega la pieza que él llamó el legado de la verdad, leyó el hombre de leyes. Hugo se rió con arrogancia. ¿El legado? Seguramente habla de esta casa vieja, ya la tengo. Solo falta que firme el documento y me deje venderla para invertir en mí. El abogado negó con la cabeza y sacó una fotografía del estudio de Manuel, señalando un pequeño libro de tapas azules que el abuelo siempre mantenía bajo llave de oro. Dentro de ese libro, y solo en ese, Manuel guardó durante 50 años las pruebas de una propiedad minera en el extranjero que hoy vale millones de dólares líquidos. El color desapareció del rostro de Hugo. Recordó haber visto ese pequeño libro azul, siendo arrojado al fondo de una caja de cartón húmeda junto a otros folletos rotos. Además, continuó el abogado sin inmutarse, en las primeras páginas de cada libro de su colección, Manuel había pegado bonos del tesoro al portador como herencia. Hugo sintió que el aire le faltaba. El reloj de oro en su muñeca ahora pesaba como una cadena de plomo, mientras recordaba al comerciante llevándose todo por unos pesos. Corrió al local del comprador de saldos, gritando y exigiendo que le devolviera sus cajas, pero el lugar estaba vacío y un cartel de «cerrado por jubilación» colgaba. El hombre al que llamó basurero había reconocido el valor de una sola de esas páginas y ahora era el dueño legítimo de una fortuna que Hugo despreció por ignorante. Hugo regresó al estudio vacío, donde solo quedaba el olor a madera y el eco de sus propias burlas, cayendo de rodillas sobre el suelo que una vez pisó con tanta saña. En una esquina, olvidada bajo un mueble, encontró una nota suelta de su abuelo que decía: «El valor de las cosas no está en lo que brillan, sino en lo que contienen».
El joven que se creía dueño del mundo ahora no tenía ni el pasado del abuelo ni el futuro que soñó, atrapado en una casa vacía que ya no le pertenecía por contrato. Los amigos, a los que presumía su éxito, dejaron de llamarlo cuando supieron que la herencia se había esfumado por su propia mano y su absoluta falta de respeto filial. El silencio que Manuel mantuvo ante los insultos de su nieto no era debilidad. Era la paciencia de quien sabe que el tiempo pone a cada persona en su lugar de justicia. Hugo tuvo que aceptar un empleo como mozo de mudanzas, cargando cajas ajenas, sintiendo el peso de cada libro que ahora pasaba por sus manos con un arrepentimiento. Cada vez que veía una biblioteca, recordaba los dedos de su abuelo y la paz que emanaba de aquel estudio que él destruyó pensando que estaba limpiando basura inútil. La justicia emocional de Manuel fue perfecta. Le dio a su nieto la oportunidad de valorar lo intangible, y Hugo, en su ceguera, eligió quedarse con las manos vacías. A menudo, Hugo pasaba por la tienda del comerciante, que ahora era una fundación cultural financiada por los bonos, viendo a otros leer lo que él quiso tirar al fuego. Nadie lo reconoció, nadie lo insultó. Su castigo era simplemente existir en un mundo donde el tesoro de su familia servía a extraños mientras él apenas podía comer algo. La mirada de Manuel desde el retrato de la pared parecía seguirlo, no con odio, sino con una tristeza profunda por el hombre que pudo ser y el miserable que resultó. Sus trajes caros se desgastaron y su reloj de oro tuvo que ser vendido para pagar deudas de juego y deudas de orgullo que nunca pudo saldar ante la memoria del viejo. Un día, encontró a un anciano leyendo en un parque y se detuvo a observar cómo pasaba las páginas con cuidado, el mismo cuidado que él nunca tuvo con su propia sangre. El giro de la vida fue inevitable e inesperado. El que quería ser el arquitecto del mañana terminó siendo el recolector de los escombros de su propia arrogancia vacía. La inversión de poder fue total. El abuelo Manuel, incluso muerto, demostró que la sabiduría y el respeto valen más que cualquier activo que un arrogante pueda medir. Hugo lloró esa noche, no por el dinero perdido, sino por la humillación de saber que su abuelo siempre supo que él fallaría la prueba de la decencia y del corazón. El silencio de las estanterías vacías gritaba su nombre cada noche, recordándole que la verdadera basura no eran los libros, sino el pensamiento de quien no los ama. Intentó buscar al abogado para suplicar una prórroga, pero el contrato era claro. Quien no valora la fuente no merece beber del agua, rezaba la última cláusula. La restitución emocional llegó para la memoria de Manuel, cuyo legado ahora educaba a cientos de niños pobres, mientras su nieto aprendía el valor del sudor honesto. Ya no había espacio para la burla en los labios de Hugo, solo una línea de amargura y un respeto tardío que nació del dolor de haberlo tenido todo y perderlo todo. El joven entendió que la justicia de Dios o del destino no llega con rayos, sino con el peso del propio carácter de uno cuando se enfrenta al espejo de la realidad. Aquel estudio de diseño que tanto ansiaba nunca se construyó, y en su lugar quedó una habitación vacía que servía como monumento a la estupidez de un hombre cruel. Hugo caminaba ahora con la cabeza baja, evitando los espejos, sintiendo en su piel el frío de la soledad que él mismo sembró con cada palabra de asco hacia el abuelo. La historia de Manuel y sus libros se convirtió en una leyenda local sobre la importancia de las raíces, mientras el nombre de Hugo se borraba de todos los círculos. Al final, solo queda lo que sembramos con amor, y lo que se siembra con desprecio solo da frutos amargos que el sembrador está obligado a comer hasta el último día. Manuel descansaba en paz, sabiendo que sus libros habían encontrado manos que los amaran, y que su nieto, por fin, había aprendido el peso real de la palabra valor.